se ha descalzado aquí. No. Esther me ha tirado las zapatillas por allí. ¿Sabes? O sea, a mí se me han caído Se te encima han de Esther. caído donde Se me estés. han caído encima de Esther y Esther las ha tirado en vez de devolvérmelas. Qué mala persona. En fin, bueno. Bueno, lo que pasa ¿Qué es tal? que, es que, o sea, todo hay que decirlo, que nuestra compañera nueva de este año, que ya llevamos varios programas, no voy a decir el número porque no sabemos cuándo se van, ¿sabes? O sea, hace gestos como de vomitar y de no sé qué cuando va a empezar el programa porque no le gusta la canción de que nuestra gran Sara Pernilla compuso para este programa, ¿sabes? Y hace gestos de ahí asquerosita, ¿sabes? O sea, bastante que solo se me han caído las zapatillas. Las zapatillas, vaya. Todo esto porque aquí parece que hay censura. O Ninguna. sea, la que no se supone que tiene que haber, aquí Ninguna. justamente hay Lo censura. estamos hablando. Aquí cada uno A ver, opina de lo que, de sus ¿te preferencias. estamos dejando opinar? Sí. Entonces, ¿dónde está la censura? Que no esté de acuerdo con tus pensamientos o con tus argumentos no quiere decir que te estés censurando. Tú puedes decir lo que quieras. No os preocupéis, todo esto lo editamos ahí. Sí. Sí. Me encanta. Sí, ¿quién? Empieza. Bueno, Espera. Buenas tardes. Buenas noches o buenos días. O buenos días o buenas noches. Mamá de David, Ahí. te estás Ay. superando. Pastitas. O sea, pastitas, te estás superando. Pastitas, mamá. Yo ricas. necesito perder unos cuantos kilos, pero los Pero hoy no va a lunes, ser el día. los lunes me lo voy a saltar. Claro. O sea, los lunes me lo voy a saltar. Pero sí, a partir de la semana que viene, que no voy a decir qué semana estamos, pero el día de la semana que viene tengo que perder unos kilos De porque repente- por una historia De personal. repente veréis que en uno de los programas de repente está ahí subiendo. Seré un sí, Una es que he silueta. vuelto, es que he vuelto a engordar. He vuelto a engordar. Que Pues nada. buenas, señor director, buenas, Esther. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Rubén? Muy bien. Joder, qué bonito es estar aquí con vosotros. Oye, le vamos a mandar, aunque sabemos que esto. A va mi ser madre, no, cuando ya que- no. Cuando queramos, a tu mamá, por supuesto, donde esté también. Vale. Por supuesto. Y claro, esto va a seguir después, pero un besazo también a Ra, que es Claro, yo no lo quería decir, pero hoy es su grabamos el día de su grabamos el día de cumpleaños. su Oh. cumpleaños. ¿Cuándo lo vaya a escuchar eso la Y historia? además vamos a hacer un programa. Ella es una lectora empedernida que se bebe los libros. Yo hay veces que le mando libros y tal y de repente dice, mándame más. Más, quiero más. Es una máquina de Sí. leer libros, novelas, así que nada. ¿Y qué le gusta? Pues le gusta de todo. ¿Qué? Pues, sobre todo, pues hay muchas de estas de drama, de comedia, hace poco se leyó una autobiografía también, o sea, Le da igual, lo que A mí le me da. gusta, a mí me gusta la novela negra sobre todo. novela A la hora de leer, sí, sobre todo la novela negra, es lo que más me gusta. Mm. Sí, lo que más me entretiene. Voy intercalando con otras cosas, ¿no? A lo mejor de historia o, bueno, de la Edad Media, que también me gusta A mí bastante y la tal. novela histórica me mola. Pero sí, me gusta. De hecho, bueno, lo siguiente voy a leer es la de Yo Roma, que no me he leído la trilogía esta Mm. y tal, pero vamos, sobre todo la novela negra. Pero bueno, de todo tipo. Hoy ninguna de las tres que he traído es de novela negra, ninguno de los libros que he traído, pero vamos, que guay. Pues sí. Pues hoy vamos a hablar de adaptaciones literarias a cine y la idea original era que hablásemos sobre las que más nos habían gustado, que hubieran superado a nuestro entender Sí. o no hubiese Que es adaptado difícil, muy cosas bien. difíciles, que son cosas difíciles, ¿eh? difícil. Es difícil, aunque ahora realmente cuando me he puesto a buscar, hay más de las que pensaba. Bueno, claro, es Hay que- más de las que pensaba. Claro, es que al final hay adaptaciones literarias, hay a miles y miles Claro. y miles. Y que coincidamos en la misma dos personas Bueno, ha sido esa ha sí sido que la ha sido polla. buena. Ahora lo veréis porque hemos elegido, porque al final hemos cambiado un poco el formato y hemos elegido las dos películas que nos han gustado mucho la adaptación o que Peli o incluso serie. pensamos que peli o serie que pensamos que la ha mejorado o que al menos, o sea, es muy fiel al libro y nos ha encantado cómo la han adaptado y hemos elegido dos películas que consideramos
que es un despropósito, ¿no? Cómo lo han adaptado por distintas circunstancias, ¿no? Y ellos han coincidido de las dos películas que elegían, o sea, Sí. han elegido entre todas las miles de películas que Que hay. hay, además de las malas, o De sea, las de malas, las que está han mal adaptado, que hay elegido la miles y misma. miles, hemos elegido la misma. Eligieron la misma, o sea que... Yo Sí. cambié a Sí, otra, cambié a cambió, otra, pero bueno, pero lo sí. diremos cuando sea esa película que hablaremos Revelaremos de el ella. misterio. Sí, sí. Revelaremos el misterio y Sí, vamos, porque la o sea, peli es lo revelan a los 10 impresionante minutos de Sí, película. sí. Sí, En el libro, enseguida, es ¿no? en la última página y en la peli, a los 10 minutos de peli, revelan el misterio, o sea que... Bueno, pues luego, Ya, luego luego lo hablaremos sobre Sí, luego lo vemos. Así que nada, pues vamos a... Pues vamos a buenas arrancar, tardes, o vamos a sea, arrancar. a ver, no, antes de empezar, Bueno, a ver. esto, como no decimos fechas, pero hemos hablado de lo de Raquel Sí. y tal, pues bueno, pues Eso yo, es el 3 de noviembre. hoy es 3 de noviembre, pues yo quería, joder, pues a todo el equipo, tanto a Paco Silva que no hemos presentado al técnico, como a ti, Exacto. señor director David Izquierdo, Bueno, y sí a, hemos ido y a presentando. Esther Infantes, tal, quería daros la enhorabuena por lo de ayer. ¿Sabes? O sea, Por lo de ayer, que algunos dirán, por lo de ¿qué, ayer, qué hicieron claro, ayer? no, pero claro, como hoy es 3 de noviembre, pues ayer, 2 de noviembre, estrenasteis una función dirigida por Paco Silva, un homenaje a Tricicle, en el que estuvisteis espectaculares, nos reímos todos muchísimo, fue, Muy divertido. quitando las escenas tuyas, David, lo demás Claro, fue sí. una maravilla de Lo función. demás muy Se bien. caía, ¿sabes? Cada vez que salías tú se caía un poco, pero luego estaban los demás para remontar, así que no pasa nada. Menos mal. Menos mal. No, pero es verdad que, joder, que nos hicisteis pasar un buen rato, que fue divertido, que el Este homenaje a mi año nos madre fue... llevamos el premio, sin duda. No ¿eh? no creo ni de coña. Cinco premios. No creo que ni de coña, pero bueno, pero no por Nunca mí. se sabe. quiero Nunca se decir. sabe, Como nunca no se sabemos sabe. los gustos Porque del como el jurado es objetivo, por nunca eso, se pero sabe. A lo mejor es que son El año amantes pasado de David no se Tricicle. llevó el de mejor actor, yo ya no me creo nada. Ya. Nunca me lo creía, pero después de lo del año pasado ya menos todavía. Chocolate no vamos a llevar, dice Paco. Pero, Bueno, oye, ya es mucho, ¿eh? pero bueno, que nada, que sí, que quería daros la enhorabuena, que lo pasamos muy bien, que nos reímos mucho, que el público se rió mucho y que yo creo que era la pretensión que teníais Sí, con la función, Pues sí. ¿no? Hacer pasar un buen rato. Esto tenía que salir Paco a decirlo, pero sí. Sí, bueno, que Paco era el director Con el y dedito. como gran amante de Tricicle, yo puedo decir que con él estuve viendo un espectáculo maravilloso de Tricicle que vimos juntos y tal, y que bueno, que vosotros pues la apoya, que muy bien. No, además, voy a decir algo que seguramente si él estuviera aquí diría. Quiero decir, eso suena muy feo, suena como si ya no estuviera entre nosotros. Pero hablas de Pero Paco, es que está al sí. otro lado de la... Claro, Está al claro. otro lado del A cristal. eso me refiero, que como no está aquí dentro y no pueda hablar, no porque no esté ya entre nosotros, pobrecito mío, que yo no querré yo ver ese momento jamás. El día 1 hizo 46 años, si no me equivoco, ¿no? 46 Sí, años sí, del de- primer espectáculo de De, Tricicle. de Tricicle, sí. Y al día siguiente hicimos nosotros el homenaje, con lo cual, pues... Pues sí, fue bonito. fue bonito y muy casual y... Bueno, estuvo Muy chulo. divertido. Sí. Claro Sí. que sí. Sí. Así. Y nada, pues quería decirlo, ¿no? Pues ya Muy bien, está, ya muchas está. gracias. Bueno, también voy a decir que aunque no va a llegar a tiempo ni en fecha ni nada, el 9 de noviembre, aunque este programa no llegue en tiempo, se estrena la obra de Estelar Media. Estelar Media también participa en la muestra, estrena una obra que se llama Tendrán que Bang ver el Bang. mes. Estás muerto. Bam Bam está muerto, que es una obra que va a sorprender a la gente, yo creo que va a sorprender, que está muy bien montada, que es un gran trabajazo, Chino en la dirección y gente jovencita en todos los personajes. Y Santi va a dar mucho que hablar en la muestra este año. Santi, como a nivel actoral, va a dar mucho que hablar con el personaje que hace la obra. Y el texto es muy bueno y el montaje es... yo he tenido la suerte de verlo ya, de ver un ensayo general y bueno, Paco también. Y podemos decir que el montaje merece muchísimo la pena, así que es la obra de Estelar Media.
Y bueno, y ya pues digo, por cierto, que las entradas en 8 minutos se agotaron Sí. para la función de Sí, este sí. domingo. Y que el 28 de noviembre, aunque esto se vea después o antes, pues también tenemos... Ah, bueno, claro, es que como hablo yo, hablo de las mías. El 22, Bypass B, digo, Talistrup, Talistrup, también Civilizados, que no es un estreno porque ya lo habéis estrenado. Yo he tenido la suerte de ir a veros, o sea, de ver la función. Ahí te tuvimos cerquita, sí. Sí, sí, y, ¿tú no estuviste? No, No, estuvimos yo en estuve en otra la juntos. otra, Vale, en la Pues sí, de... pues estaremos el 22 de Civilizados, noviembre. Esa que igual sí es una llega a tiempo. adaptación de Un Dios Salvaje. Ujú. ¿Vale? Y bueno, el texto de Un Dios Salvaje es buenísimo. Y dentro de los cuadros del elenco de actores de Civilizados tenemos a David y a Raquel. ¿Qué más se puede pedir, no? O sea, ya solo por verles a ellos ya merece la Es un pena. placer siempre actuar Ya con merece ellos. la pena. Y el 28, ya sigo, ya termino, ¿vale? O sea, Venga, ¿me pasa mucho venga, me pasa sí, mucho de ya, tiempo? has cumplido todo Ya. tu tiempo de nuestras cosas, ya lo tienes. Ahora ya vamos nosotros. Bueno, el después. 28, la casa de Bernarda Alba, que Teatro Bypass, que aunque todas las obras sean de Bypass, incluso la de Bypass B, sean de Bypass, es la que va a llevar el nombre en la muestra, donde Esther es una de las protagonistas, las 7 son protagonistas, evidentemente. La casa de Bernarda Alba, Casi nada. casi nada, Federico García Lorca, casi nada. Con nuestra compi Esther de Con Angustias Esther, con con Raquel, Raquel de Bernarda, de Bernarda, con Ichi, con Paola, con de Poncia, Amanda, sí. ¿quién más me falta? Lucía e Irene. O sea, es un elencazo. El encazo. El encazo, la verdad, el encazo. Con otro director sería la polla. O sea, la obra sería la polla. Y nada, pues después de todo esto, arranca el programa, ¿no? Vamos a arrancar. Bueno, ya teníamos, ya sabéis, el primer bloque de nuestras cosas, que es como nuestro cajón desastre. Ya lo ha inaugurado él directamente. así que vamos allá. No, No, pero yo tengo una peli. Pero si llevas 12 minutos Es que fui al hablando solo. cine, es que voy poco al cine, pero fui el sábado. Madre mía, pues déjanos hablar un poquito a nosotros y luego te dejamos. A ti Vale. un poco. Venga. Esther, cuéntanos que fuiste a cine. Bueno, yo fui a ver la de Springsteen, Ujú. Deliver Me From Nowhere. Ahí está. Líbrame de la nada. Le ves a Springsteen. Le ves en el chaval, es Jeremy Allen White, el protagonista. Ujú. Y bueno, no es el típico... Ese chaval que, claro, es conocido por la serie esta de Shameless, que hace un papelón. Bueno, es que es una serie buenísima. Shameless es una gran serie. Shameless. Y bueno, después ha hecho la de The Bird, que hace como de un cocinero y tal. Yo esa no la he visto, no lo sé. Pero Shameless, o sea, hace un... Bueno, es que es muy divertida esa serie. Muy grande, muy grande. Pues el chaval lo hace muy bien, se mete mucho en el papel. Además, él no sabía tocar la guitarra. Y aprende Aprendió con una ahí para- guitarra que le regala Springsteen. Anda, mira. O sea, no había presión ahí, ¿eh? O sea, Ya. yo no sé tocar la guitarra. Y a mí me regala Springsteen una guitarra y no me quiero imaginar Noche y día ahí. Vamos, o sea, todo el día ahí. Bueno, pues el chaval se mete. Le ves en una de las escenas que está en un concierto y es que estás viendo a Springsteen. O sea, se mete muy bien. Y bueno, no es el típico biopic de. Como. Sí, de toda la vida, Bohemian ¿no? Sí. Rhapsody o como Elvis, que cuenta toda la historia desde que. Claro, pues no es un biopic, ¿no? Claro, no, cuenta un episodio de su No vida. es un Es cach- un biopic, sí, Bueno, pero no es lo una que- biografía, sí, claro, es un cachito de Es su un vida. episodio de Es un su momento, vida sí. en el que él está atravesando una depresión, está luchando con sus fantasmas, él tiene una mala relación o tenía una mala relación con su padre, que era alcohólico, que es Stephen Graham, Ujú. maravilloso. Buah, ya ves, el Graham. Y, Además, ha salido muchas veces aquí en el Mm. programa. En la serie últimamente en la serie de adolescencia, en Snatch, Cerdos y Diamantes. Es mucho. que luego, por ejemplo, sale... En
Claro, Sale que- también Jeremy Strong, Jeremy Strong. que salió en Gentleman. Sale en Gentleman, sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, es la lucha que tiene con sus fantasmas y ese fruto de esa crisis que está sufriendo, de esa depresión que todavía no se está tratando, Ujú. pues surge el disco de Nebraska, que es de los más oscuros que hay Mm. y tiene un sonido totalmente diferente a lo que después conocemos de él, ¿no? Y además es esa lucha que tiene él con los de la productora, porque quiere un sonido totalmente distinto, con, con, con polvo, con suciedad, como enlatado, con ecos, que todo eso siempre se limpia, pero él no quiere nada de todo eso. Él quiere, él se aferra a ese sonido y a esas canciones como a lo único a lo que puede Pero hay alguna lo único superest- sincero que tiene en ese momento. Cuando Nebraska ya era una superestrella. o Sí, sea, él era venía del principios de Born los to 80, Run. ¿no? Sí, venía del Born to Run. Ya. Luego en Sí, los que podía Sí, pelear. ya podía, Bueno, a ver, ya podía discutirlo, él, ¿sabes? Ya él podía... había sacado un par de discos, 2 o 3 creo recordar. No era lo que luego fue, Sí, porque no, el lo que es pelotazo ahora. grande lo dio con el Born USA. Born in the USA, que esa es una de las canciones que le sobraron Ajá. del Nebraska y que reeditar, bueno, le dio una vueltecita, la hizo más cañera porque era muy lenta y entonces ya con esas canciones surgió el siguiente disco y ya fue lo que le La coronó explosión. mucho más. Hasta entonces era Springsteen, era conocido, pero no era No era el boss todavía. era el boss para los suyos. Sí. Para los suyos. Y era cuando tocaba en el Stone Pony Ujú. y esas cosas. Pero sí, se centra en ese momento que luego él a día de hoy sigue con psicólogos y con tratamiento psicológico, pero ya lo canaliza de otra manera y ya ha encontrado ayuda y tal. Cosa que en aquellos momentos pues no. No, la depresión es una enfermedad La crónica, nos crónica. dice Paco. Sí, pero bueno. Noche. Pero que ahora ya lo lleva No de voy a otra hablar yo de la manera. depresión. Ujú. Él a partir de No ese voy a momento ya hacerlo. busca ayuda. Entonces, bueno, no es que sea un peliculón, pero está bien. A mí me gustó. Interesante. Me alegro. Muy Yo bien. quiero verla. Quiero verla. Sí, yo también. Al señor Sprinting, ¿sabes? Sí, quiero verla. La veré en algo. Seguramente me esperaré a plataformas porque voy poco al Bueno, cine y está tengo bien poco porque tiempo. escuchas sus canciones. O sea, si te gusta Springsteen, pues te mola el cine. Mm. Porque, bueno, es un buen momento. Además es que era muy gracioso, y lo hablábamos David y yo ayer. El público que había era... No, de 18 años. No, pues claro. De hecho, hablamos con uno de los chavales de nuestros compañeros de teatro que hablabas antes de Santi y no sabía quién era. Y no sabía quién era Sprinting, Y a ¿no? mí eso me dolió. Claro, pero eso pasa mucho, pero es normal. Pero ¿cómo? Somos gente mayor. Da igual. O sea, sí, Yo cuando no, tenía la edad de ellos conocía gente que no era de mi da igual, pero incluso no. muerta, y Es sabía que quiénes Sprinting eran. ni siquiera es de nuestra generación, Da igual. es más mayor. Claro, yo Pero ya lo- tienes que hay que entender Me cuesta, a me los cuesta. chavales, o sea, hay que entenderlos. Porque a nosotros nos pasaba, ¿no? A Sí. mí, Bueno, mis padres, no. Nos yo pasaba no menos, compartía muchos gustos con mis padres, tener en cuenta que mis padres eran de una generación todavía bastante más mayor y no es que no solo no compartiera gustos, sino que muchas de las cosas que a ellos les gustaban Sí, pero No, ni pero los habías oído conocía, ni no hablar sé qué. de... Bueno, más o A mí menos. no me pasaba tanto. los grandes Más o ídolos, menos. es verdad que sí los conocía. Claro, pero bueno. otra cosa es que no los siguieras o no los escucharas, pero los habías oído. Bueno. Pero bueno, Que o sea, que no podemos... no, pero que me sorprendió mucho. Bueno, vamos a seguir ahí. Venga, a ver si picaditos, que Yo- se ha enrollado mucho. Yo lo voy a contar Como súper como lo rápido. trae escrito. Voy a voy a recomendar un documental que a mí me ha encantado y estaba en Filmin, como decía antes Paco, pero yo en Filmin no lo había visto y es que me llegó justo como un anuncio de estos de que lo estrenaban en RTV, así que lo puede ver cualquiera, que es Quinografía. Que es un documental sobre la vida de Kino, el creador de Mafalda y de muchas otras cosas más, porque es verdad que se le conoce solo por Mafalda, pero tiene cosas Muchas más cosas. grandiosas, o sea, y mira, en dospastor.com, la crítica de Quinografía, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pues a mí me ha encantado, o sea, me parece, es un documental de, bueno, producción principalmente argentina, se nota que tiene ese, pero que bueno, es producción argentina, pero yo creo que han colaborado otros países y tal,
Y bueno, la verdad es que a mí me ha encantado porque me ha hecho ver ahí pues una parte pues, pues de la parte humana, ¿no? Que yo conocía mucho y además soy súper fan de, pues tanto de Mafalda como de otras tiras cómicas de humor gráfico de Kino, que me parece que tiene una mala leche, además siempre esa manera de ponerse siempre del lado del desfavorecido, Ujú. ¿no? O sea, bueno, de hecho tuvo que exiliarse Tuvo que de irse de Argentina. Argentina, tuvo que irse de Argentina o sea, que no es humor, digamos, ahí... No es humor blanco. No es humor blanco, No, efectivamente, no no es es humor humor blanco. blanco para nada. Y bueno, pues te va haciendo un repaso de su vida y te va metiendo tiras y explicando el origen de algunas de esas tiras, ¿no? Y bueno, a mí me parece maravilloso. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Me acuerdo ahora de una tira, y ya con esto termino, de una tira que salía uno de estos aquí, militares, ¿no? Dando como una rueda de prensa y salía en la tira diciendo... o sea, hemos mejorado muchísimo la prevención de crímenes en nuestro país, ¿no? Y entonces se veía detrás como un montón de policías iban tirando bebés dentro de una camioneta, ¿no? O sea, claro, una mala leche y un... Jo. Pero, claro, o sea que lo que decimos no es humor No, no blanco, es humor es blanco. humor Es muy potente, o bueno. sea, tiene cosas que es verdad que se la conoce por Mafalda, que Mafalda Que también tiene lo también tiene lo suyo, suyo, ¿eh? O pero sea, que tiene cosas buenísima. súper Tengo un potentes. libro yo, así de grande y así. Sí, el todo Mafalda, ¿no? El Todo todo Mafalda. Mafalda, Sí, que es grandioso. maravilloso. Yo Maravilloso. de vez en cuando le echo un ojo al todo Mafalda y tienes que hacer brazos ahí. Bueno, Bueno, lo pues, conocía, no lo he visto, pero lo conocía. pues Valdano habla de, sale, ¿no? En el docu. Valdano sale, Valdano sí, sale. Valdano Sí. sale. Sí, y Joan Manuel Joan Serrat Manuel también, Serrat, porque sí, además sí. tuvieron Yo relación, he Kino y visto él. un reportaje de cómo se grabó el A docu, ver el cómo se docu, grabó. el Pues docu. ahora te Ahora toca me ver toca ver el el docu. docu. Claro que sí. Vale. Vale, pues yo dos cositas muy rápidas, ¿vale? La primera la traigo puesta, ¿vale? Se ha hecho este fin de Bien. semana, ha hecho 30 años del estreno del Día de la Bestia y muchos cines han repuesto, incluso aquí en Parla, los cines de Parla han repuesto la película, se ha podido ver durante este fin de semana el Día de la Bestia en cines y bueno, pues si alguien no la ha visto, pues la tiene No que ver. sabemos si el día que veáis el programa vaya a Claro, estrenar bueno, en claro, Fallas. me refiero al primer fin de semana de noviembre, ¿vale? Que es cuando se estrenó, pues hace 30 años. Yo tuve la suerte de verla en el Cine Sur, vi El Día de la Bestia, Y yo también. tuve la suerte de verla y disfrutarla y bueno, se convirtió en un mito, ¿sabes? La película en cuanto se estrenó se convirtió en un mito. Así que bueno, la traigo puesta por eso, ¿vale? Por los 30 años. Y después he estado este sábado viendo La Deuda. La deuda. La deuda de Guzmán. Pues a ver, es que ¿Qué no tal? voy a reventarla, no voy a reventar nada. Bueno, Pero pero las o sensaciones sea, la le peli has hay que dado verla. mucho bombo. La peli hay que verla. La Sí. peli es maravillosa, la peli está hecha con una delicadeza y un, ¿sabes? Le has dado mucho bombo, no sé, tenía... Sí, sí, a ver, Es de momento lo que ha hecho este chico hasta ahora ha merecido mucho la pena. Sí, Merece eso mucho es la verdad. pena. Y tiene mucha sensibilidad a la hora de dirigir y bueno, pues encima pues te metes en el personaje, uno de los personajes principales que es la señora mayor esta, luego la historia, ¿no? O sea, murió, se estrenó la película y no se llegó a estrenar. Vio un preestreno de la película y murió la señora, ¿sabes? O sea, te metes en esto, en la situación que yo además la he visto, que no estoy en mis mejores momentos por lo que Ya, sea, pues bueno, yo me pasé hora y 50 minutos que dura la película, pues llorando llorando. hora y 48. Ya. Pero bueno, la sensación al final es casi todo el mundo que sale del cine, ¿no? O sea, es bastante dura, o sea, la deuda, y no solo la deuda, pues todo gira en torno a la deuda que tiene la señora con el banco por la casa, pero bueno, pero la deuda no es solo eso, es una deuda moral, una deuda económica, una deuda de sangre, una deuda, son muchas deudas, ¿no? Y bueno, muy interesante, muy bien escrita, a mí me gustó mucho esta escrita y muy bien dirigida, me gusta mucho. Daniel Guzmán se está convirtiendo Un referente, en un ¿no? referente para mí, para el tipo de cine que me gusta y el tipo de cine que hace.
Así que muy recomendable, La Deuda. Pues me la apunto. Me la apunto, me la apunto. Muy bien, Pues pues todo nada, eso. vamos a arrancar. Que, bueno, yo voy a comentar una cosa súper rápido. Venga, Lo de la antes Warner Bros. lo de la Warner Bros. Que me ha parecido súper curioso, no sé si lo habéis oído. No, Warner Bros. O sea, pues se ha como dado a. No se sabe si es un movimiento porque lo van a partir, es una manera de subir su valor y tal, pero como que se ha lanzado a que la puedan comprar, ¿no? Warner Bros. Y curiosamente, de todas los mandamases de plataformas, nadie nadie ha hecho ni puja. caso. O sea, solo Amazon ha mostrado realmente ¿En interés. serio? O sea, Netflix, Apple, todas estas no han hecho ni caso y es que me parece como algo muy significativo, ¿no? Algo O ahí, sea, por ahí que oscuro que no como sabemos. que están ya dando por hecho las plataformas Que que está los grandes defenestrada. estudios Los grandes están estudios desfasados. están, O sí, sea, claro. que la manera tradicional de De cine, entender el cine está de desapareciendo. hecho Netflix dijo que el cine a las salas grandes, o sea, que no iba a volver ahí en masa, lo dijo Es muy hace triste, pero poquito. real. Ostras, Sí. qué bonito sería que se volviera a hacer el cine de antes, ¿eh? Mm. Sí, sí, Llevo cuatro, no va a pasar. O a ver, sea, llevo 4 subidas de tarifa y 3 cambios de Sí, sí, efectivamente. O sea, efectivamente ahora las subidas están dándose en mm, plataformas y Qué es pena. quienes están haciendo ahí como... es muy triste, pero Sí, es porque real y es la forma de entenderlo. O sea, tú, si ves ahora a la gente joven al cine no va. Mm, ¿Sabes lo que decías, no? Printing, no sé qué, la deuda, no sé qué. Quitando Marvel y ya. dos cosas más, la gente no va, Yo, yo, no va de, al cine, yo de todas no va al maneras... cine. Hombre, en mi Yo de caso todas era por man- el tipo de película que íbamos a ver, yo, pero Yo no de todas sé. maneras también lo he comentado varias veces aquí, creo que cuando se hace, precisamente se ha hecho la fiesta de cine hoy 3 de noviembre, Sí, ¿vale? Se va a hacer del 3 al 5 de noviembre y se pone a un precio muy económico, las salas se llenan. O sea, sí, quiero sí, decir pero que no lo, pero solo se llenan y se petan cuando hacen eso. cuando hacen Y eso, no lo van a hacer. Que podrían claro, hacerlo, pero no lo van a pero hacer. lo que te quiero decir es que ¿es tanto que no hay interés por parte de la gente de ir al cine o que son unos precios ya un A ver, poquito abusivos? porque te lo pone, no, porque te lo ponen muy fácil te ponen muy fácil el verlo en casa. ¿Sabes? Sí, pero, Antes estrenaban una película en Y cine tienes y que... tú tenías que claro, esperar un huevo pero, para verlo pero en casa. igual tienes que buscar una, porque claro, ahora mismo, o sea, Se busca, ver una sola película que no sabes si te va a gustar, si no, te cuesta la mensualidad de una de esas plataformas. sí, 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 Quiero sí, decir, o sea, para ver una claro. película, entonces igual hay que replantear el negocio Sí, también, sí, ¿no? pero el negocio, las grandes productoras se lo han replanteado ya. O Ya, sea, y son las plataformas. ya, Y son las plataformas. ya, Y es el cine en casa. Y es la comodidad del espectador. Y es el no sé qué. Hemos perdido tal. Se venden pantallas más grandes para que parezca que lo estás viendo en cine, pero lo estás viendo en tu casa. ya, Y es lo que se está planteando. ya. Hay artes que no van a La, desaparecer. El teatro no puede la desaparecer. ventana actual, Porque el teatro. esto es verdad, es muy interesante lo que dice Paco, que la ventana actual en pasar de cine a plataformas este 90 días, que antes era muchísimo Era más largo y muchísimo tenía más. mucho más Porque recorrido, antes incluso a veces tenías que ahora pasar se hace primero. simultáneo, Sí, que en algunos sí. casos se está haciendo de forma simultánea, Y antaño plataformas era y... cine, varios meses después videoclub Mm, y después, un par de años después, lo tenías en casa en televisión. Ahora no, incluso, ahora está, sí, efectivamente, está ¿sabes? súper bien. Ahora lo tienes ahí. Sí. Bueno, incluso Eh, la sí, mira, ventana, yo me atrevería a decir que está bajando cada vez sí, más, cada ¿no? vez Porque baja más la de Weapons que ha estado hasta hace 2 días y ya en está en cine ya está en plataforma. HBO, o Y ya Que está. sea, las Y películas se grandes, tiraban meses y en grandes, y cartelera. grandes producciones, incluso un año lo que tú casi. dices, grandes producciones que se estrenan simultáneamente en cine y Sí, en sí, tal. sí. Y somos cuatro gilipollas los que vamos a El ver. irlandés, por El ejemplo, irlandés, Paco, ¿cuántos éramos en la sala? 20 personas en la sala, viendo el mismo día que se qué estrenó en cosas. Netflix. No, Paco y yo nos fuimos a sala a verlo y éramos, pues nada, 20 personas. O sea, entonces, pues claro, que es triste, sí, pero es lo que decíamos, se están replanteando y se lo replantean pues a su manera, al final es un negocio.
Con el teatro no lo pueden hacer. Esto que dicen que el teatro siempre es el arte este que está muriendo, que el teatro muere, pero no puede porque necesitas del directo, del Claro. vivo, del tal, por mucho que lo lleves a pantalla. Pero el cine, Mm. triste, sí, pero al final somos cómplices todos. O sea, Yo tú vas mucho al cine, es verdad yo que voy sí, bastante al cine, pero somos pero es cómplices verdad todos. que yo iría más con Claro, unas tarifas claro, más económicas, ¿eh? pero si También tú te digo. pones unas tarifas muy económicas, el supernegocio pues no lo tienes, Pues no. ganan dinero, pero los grandes empresarios no van a mirar eso, Claro, pero no miran eso, sin, sacan mucho más sin, vendiéndola a la plataforma, ya, sacan mucho más vendiéndola a la eso ya es plataforma otra cosa. que si te Pero, cobran la entrada a 3 pavos y te llenan la sala, Pero porque, entonces volvemos a lo mismo. ¿La culpa de quién es? ¿eh? ¿La culpa es del consumidor? ¿La La culpa culpa es de todo es...? el mundo. La culpa es de todos. No, yo No, no creo no, que haya un solo culpable. El consumidor se no. vuelve muy cómodo. El Sí, consumidor bueno, se vuelve muy pero si a mí cómodo me lo y no pones, te hablo, no te si hablo a mí solo me de. pones precios más económicos, me lo pienso. Pero qué pasa pasa con absolutamente todo, ¿eh? O sea, o sea, podemos extrapolarlo al fútbol ya, que Ya, tal y bueno. pascual, o sea, podemos extrapolarlo a cualquier cosa. O sea, al final somos todos culpables. Nosotros nos acomodamos. ya. ¿Vale? Sí, estos Yo suben los creo que precios hay, porque tienen que compensar los grandes negocios, porque la inflación sube, porque todo sube, porque tal. Al y hay Pascual. Las mucho, productoras les sacan más dinero en plataformas que en cine. está Al claro final que hay es un muchos todo. hay muchos Es un todo. factores, sí. Son muchos factores. No puedes buscar un único culpable. No puedes decir, no puedes echarle la culpa a la sala de que es muy cara, Mm, solo y exclusivamente. ¿Sabes? ya, Porque la sala es muy cara, pero efectivamente. dos copas es Eso es más lo, caro que una eso es lo que película. planteaba yo, claro. 7 € al mes por ingente contenido, 12 por dos Sí, horas. Claro, es lo que digo, que claro, al final pagas más por una sola sí, película que por una pero mensualidad de sí, una... sí, por supuesto. Aunque no sea el mismo formato, No es el mismo evidentemente, formato, no es el mismo todo, pero es así. Pero es que compáralo, o sea, tú te tomas 2 copas en un garito ya. y es Sí, mucho sí. más caro y te las bebes en Si, media hora y es mucho más caro que una si película, no seré yo que ir quien al diga cine. que no vayamos al cine. Si yo ¿Sabes? Que voy al cine, pero... yo no voy más por falta de tiempo, no o sea, por suerte tenemos una estabilidad económica en la que me podría permitir ir todas las semanas al cine, Mm, al precio que está. De todas formas, también depende de dónde vayas, ¿eh? O sea, ya. si vas al Nasikia son 15 pavos, yo me fui a ver por 8 pavos el otro día la deuda a Pinto, Ya. ¿sabes? Que no, Ujú. que eso. Venga, Bueno, vamos a arrancar temática que nos hemos liado aquí con... Porque es Pero interesante es el debate, es interesante, interesante. estas Y es cosas un también. debate, y es un eso debate da para mucho. Sí, que lleva años y va a y seguir, que va a seguir, y que va pero a sí, seguir. pero Pero es bueno, verdad que cada vez se cierran, seguimos, sí, que cada vez se cierran más salas y salas no se abren. sí, Salas de cine nuevas no se abren, se cierran. es verdad. Pues nada, pues vamos allá, vamos a la temática que habíamos planteado, que es adaptaciones literarias, o sea, Vale, yo me en voy a comer la nuestras galleta mientras. peores y en nuestras mejores. Yo había puesto como una pequeña introducción, pero bueno, la vamos a pasar súper rapidísima, ¿vale? Porque claro, al final de adaptaciones, ¿qué entendemos por adaptaciones? Que al final, pues, hay como muchas maneras de hacer una adaptación. Están están, perdón Paco, ya sabes cómo soy. Las adaptaciones que digamos fieles, ¿no? O sea, pues lo que es una adaptación que se llama así, Ujú. adaptación. Luego, yo hablando con una amiga, claro, hablamos que también hay películas que son muy buena película, muy bueno el libro, pero que Pero casi no se la puedes parecen, ver como entes pero diferentes, no se ¿no? parecen, sí. Pero que al final no es una reinterpretación, pero sí que lo ves como en arcos distintos. Porque no es una adaptación, está basado en. Está basado, pero sí es... Coges la idea del libro, pero Y haces en la historia otra. hay muchas veces, o Ujú. sea, empieza igual, pero confluye o confluye al final. Yo creo que un ejemplo clarísimo es para mí, es la naranja mecánica. O sea, la naranja mecánica es, Maravilla. es De una película. maravilla de película. A mí el libro se me El hizo libro un es poco bola, durísimo de leer. porque además Es están que es muy hablando en duro. jerga, o Es muy sea, duro, es durísimo de leer. pero me parece un ejemplo claro de que al final, porque de hecho el final de la película cambia
el final del libro porque se queda como en una parte, o sea, el final de la película es que como que les está engañando, como que está diciéndoles que está curado y Sí, luego al pero final realmente no está y lo ves en la mirada y lo ves en cómo... Pero en el libro realmente sí que cambia, pero sí, porque ya está a otra cosa, como que se adapta al cambio, al como cambio que se ya se adapta. aburre y a mí me parece como mucho más realista el libro, pero claro, es menos impactante como lo plantea, que como lo plantea la película, ¿no? Entonces también hay como eso, ¿no? De que lo veas como distinta la película del libro, siendo las dos... O sea, lo de la naranja mecánica, a mis manos llegó una adaptación a teatro que estuve a punto de hacer Sí, ¿no? Mira, como actor, como que me iban actor. a dirigir, sí, me lo plantearon, lo que pasa que al final el proyecto no salió porque hacía falta un dinero que no tal, era un proyecto Ujú. profesional, de una compañía profesional y tal. Y, pero sí, 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 sí. Mira, Y oye, una pues, adaptación muy fiel al libro sí, ¿no? para teatro, de la naranja Oye, mecánica. sería interesante una adaptación de La Naranja Pero Mecánica. es Muy muy complicado, por complicada, muy eso, por eso. complicada, muy complicada. Luego estaría basado libremente, que esto es, o sea, pues que directamente, o sea, toma Y la coges el idea. nombre, coges el nombre y ya está. Y ya está, y haces No, o otra sea, cosa. pues por ejemplo, esto que después va a volver a salir de alguna manera, ya lo veremos, pero Hitchcock, por ejemplo, cogía relatos muy cortitos, o sea, que tenían una Mm. calidad bastante pobre y te hacía Y una lo obra hacía maestra, grande. o sea, y hacía a partir de un relato corto, cogía la idea y Y lo aquello lo convertía, desarrollaba. Mm. de hecho, por ejemplo, en Psicosis cogió un personaje secundario y lo convirtió en la protagonista, que luego era un McGuffin porque la mataba al principio de la película, o sea, el tío retorcía ahí el relato y lo... Claro, pero hablamos de un genio, Eso ¿sabes? es No, un es que hablamos de un genio. genio No absoluto, claro. podemos. Y luego estarían los que yo no sabía que se llamaba así, o sea, cuando estuve ahí mirando cosas para el programa y tal, retelling, yo no había oído esto, o sea, es un tipo de, pues de adaptaciones que a mí me encantan, que es cómo cambiar los personajes, pero cogiendo la misma historia, ¿no? O darle como otra vuelta a una historia Ujú. original. Pues, por ejemplo, West Side Story es Romeo y Julieta, o sea, Sí, pero Sí, claro. ambientado en bandas callejeras. claro. Sí, Entonces, no, se llama toda retelling, yo no lo había Yo oído. Entonces, tampoco. si lo miráis retelling, o sea, pues os Ujú. empiezan a aparecer ahí a partir de una historia, pues por ejemplo, Hook, que es Peter Pan de Peter Pan, sí. adulto y tal. Pues Ah, eso. Esta Qué es bonita. como un poco ahí Qué la bonita Hook. introducción y Qué bonita Hook sí. maravillosa película joder, con con el Robin gran Robin Williams. Claro, Williams. es que lo hace todo tan bonito, el Buah, hijo de puta. espectacular. Lo hacía, porque por lo que sea, Yo lo veía. por lo que sea no está. Maravillosa Hook, Mm. sí. Pues nada. ¿Eh? A Robin Williams. Robin Williams, Oh, por Pues Dios. bueno, estaría fenomenal. Sería maravilloso. Estaría fenomenal. Pues mira, Este apúntatelo, curso lo vamos a hacer. señor director, apúntatelo. Lo vamos a hacer este curso. Claro que sí, Paco, gracias. Sí, Don Robin Williams. Claro que sí. Pues nada, pues vamos a arrancar vamos a empezar para quedarnos Por con las mejor peores. sabor de boca. Empezamos por las Vamos peores, a ¿no? empezar por las peores y luego ya vamos a las Vale. mejores, ¿vale? Para quedarnos con mejor sabor de boca. Y venga, Empiezas tú, esta ¿no? vez me he puesto yo que empiezo. Ya sabes que lo voy cambiando cada semana y me he puesto de primero El cuento de la doncella. Por Dios, de 1990. Bueno, es una película alemana de un director que no voy a saber nombrar, Volker Schlondorf. Pero es el cuento de la criada de Es el Margaret cuento de la Atwood, criada de Margaret eh, Atwood. que está la fenomenal adaptación en la serie, que es La serie que es maravillosa. maravillosa, que la podría haber metido en mejores adaptaciones, Sí, sin duda. sí, sí, yo no la he querido meter, no la he querido meter porque pensaba que la iba a meter alguien, Pues pero veo que no está. Luego lo podemos nombrar, aunque sea. Sí, a Paco no le gusta porque dice lo de las tomas que solo salen las tomas que muy... solo se de la ve primer Claro. el cerebro a ella. Claro, pero a mí me gusta, traspasa. a mí me parece una característica muy chula de la serie. Sí, Eso, o a mí me sea, encanta a Paco no le gusta adaptación. nada eso, pero a mí me gusta mucho. Y
Claro, aquí vamos a... No conocía yo esta sí, película. pues es lamentable, o sea, es una cosa, o sea, coges... Pero estaba Robert Duvall ahí. Está Robert Duvall, Está Ro- o sea, que puedes Que ha coger... dicho una alemana y tal, pero he visto a Robert Duvall y ha sido Bueno, de... de hecho, esa es Faye Dunaway, o sea, Sí, claro. la de... Claro, O sea, Sí, claro. que pero... muchas veces puedes tener un buen reparto, pero Sí, si y una si buena la historia, es el porque... guión Porque el libro es maravilloso. O el sea, libro es una maravilla. Para mí, esto yo creo que va a salir más veces en este programa. Claro, yo creo que a veces también las expectativas, pero porque para mí Margaret Atwood es una de mis escritoras Sí. favoritísimas. O sea, me he leído absolutamente todo de... Bueno, no, me quedan algunas novelas, pero me he leído casi todo de Margaret Atwood, que es mucho. O sea, tiene una bibliografía intensita, Margaret Atwood, y a mí me encanta. Entonces, muchas veces yo creo que también las expectativas juegan en contra. O sea, cuando alguien te gusta mucho cómo escribe, cómo cuenta sí, las sí. cosas, o sea... Pero con la Pero pero con la serie, la serie me encanta. ¿sabes? O Es sea, maravillosa. a mí la Es serie me maravillosa, encanta, ¿sabes? O me sea, encanta. que se puede hacer. Pero esta es que cogieron una utopía distópica ahí, Sí. maravillosa, y entonces lo convirtieron en una especie de drama romántico absurdo que parecía que el director no se había leído la novela. O sea, Madre mía. o el director, o el guionista, O o cualquiera. quien fuese. O sea, lo convirtieron como una especie de drama romántico que decías, pero ¿cómo es esto? O sea, lamentable. Si tenéis la oportunidad de no verla, De no la verla, veáis. no la voy a ver, no la voy a ver, no la voy a veáis. ver. No conocía su existencia, pero no la voy a ver. Puedes seguir viviendo sin ella. Esther, cuéntanos, ¿cuál Bueno, es tu- yo tuve la suerte de leerme El Club Dumas, que no sé si lo habéis leído, Sí. Sí. que me encantó, Mm. aunque algunos Pérez Reverte le pongan a caer de un burro. Sí, bueno, A mí, Pero a ver, me a mí encantó. Pérez Reverte no me cae bien. pero Y hay libros que me gustan y libros que me han aburrido, pero. Pues El Club pero, Dumas me pareció estupendísimo, me gustó Mm. muchísimo, me enganchó. Sí, es un buen libro. Porque yo no leo todo lo que me gustaría, Mm. pero cuando cojo un libro por banda que me entusiasma, me vuelvo enferma. Mm. Y recuerdo que me gustó muchísimo. Y cuando sacaron la película, que la llamaron La Novena Puerta, pues yo tenía unas expectativas. Qué lástima de película. Tenía unas expectativas bastante grandes, teniendo en cuenta que también salía mi Johnny Te Y pongo era un Johnny piso Depp Deep. y Roman Polanski. Claro. O sea, que Y parecía, podía resulta ser. que el manuscrito Dumas no aparece por ningún sitio, se centra en el libro demoníaco de la novena puerta, A Paco le han salido sarpullos al oír por ahí. Roman Polanski, sí. Bueno, pero- Es lo que tiene ser un violador, di que sí. O sea, Pero Roman es que Polanski es un además, violador. el problema de imaginarte los personajes, sobre todo cuando te los describen con tanto detalle, y tú te imaginas a una muchacha con su pelo corto, morena, con los ojos verdes, guapísima, y te sacan a esa señora, que es la mujer de Polanski, y que, en serio, es que no ni pegaba con... Hombre, de ninguna Manuel manera. Seller, quiero decir, o sea, no sé, bueno. Sí, No, o sea, es que era... Sí, era pero que lo totalmente- peor de la película no, No, no es es la eso. actriz, no es la actriz, No, no es la actriz. No, pero a mí, Sí. a mí eso ya me rechinó muchísimo, pero luego se centra en una parte del libro, obvia la otra, que además es que están tan relacionados los dos manuscritos y las sociedades secretas con el juego que dan. Y le salió una cosa que yo salí del cine diciendo, bueno, Es bastante horrorosa. lamentable esa película. horrorosa. Sí. O sea, no es una adaptación, es que se ha comido medio libro, ha hecho ahí una cosa extraña, fatal, no me gustó. Entonces, bueno, pues esa es una de mis Una de aportaciones. tus aportaciones. Muy Sí. bien. Vale, Pues a ver, pues voy yo. sorpréndenos con tu manía por Colin Farrell. A ver. Ay. Aquí le cogí yo odio a... Ya solo con esta película ya. Pero y con ese pelito, ¿cómo te Pero puedes pensar? si es que fue por esta película, el odio a Colin Farrell es solo y exclusivamente por esta Todos película. tenemos derecho a equivocarnos. Joder. Pero es que aquí es Pero de demasiado. esta manera. ¿Sabes qué pasa? A ver, los libros. Enseño el libro, ¿vale? Alexandros. Bueno, no es el primero, pero bueno, es de la trilogía. La trilogía es muy buena.
y engancha muy bien y cuenta muy bien la historia de Alejandro Magno, desde su nacimiento, cómo se forma, cómo es, su vida sexual, su todo, su todo. Es un genio de la estrategia, de guerra y tal. Y la película es que no tiene nada que ver. Ya. Nada, nada, absolutamente Es nada que muy ver. hollywoodiense. Nada que ver. Y el personaje de Alejandro Magno, o sea, Colin Farrell, o sea, es que no tiene nada que ver. Es que, es que está Yo no he tan visto mal esta hecho. película, fíjate. Pues no la Sí, veas, David. sí, yo sí la he O visto. sea, no la veas, David. Entretenida, Está quiero decir. está tan mal hecho. O sea, si tú no te has leído el libro, no te has leído los libros, pues todavía puedes decir, pues entretenida. Pero si tú tienes una mínima expectativa de lo que es, o sea, de lo que es el personaje de Alejandro Magno. Es que Colin Farrell, por muy buen actor que sea y que tal, que he visto cosas que están muy bien de él y tal, o sea, que creo que el problema no es de Colin Farrell, Es el el director. problema es de dirección, vamos. Dirección. Pero de dirección y de director de casting, o sea, Ya. el personaje de Alejandro Magno es un tío, es un tío de 800 metros, o sea, Ya. quiero decir que en la vida real era un tío imponente, era un tío que estaba muy por encima, ya solo por el físico, estaba muy por encima de los demás y a partir de ahí generó todo lo que generó. O sea, ya desde ahí, o sea, que era bisexual, pero no tenía, ¿sabes? Pero aquí le ponen con ese, o sea, ese Colin Farrell, con esa pluma, con ese, o sea, es que es para matar al director, a los guionistas que adaptaron el libro y a Colin Farrell por coger el Por personaje. coger ese por personaje. coger Pero el porque son personaje. películas que hacen para Hollywood, pues como le pasa a Troya. Ni la he visto ni la pienso ver, o sea, Que ni la está pienso ver. entretenida, pero Ni la pienso claro, ver. es que tú ahí ves Troya Ni y la estás pienso viendo ver. a Brad Pitt. Ni O la sea, quiero pienso- decir, Ya, pero es que para eso, que- pero es que para eso es como cuando me dicen, tienes que ver no sé qué peli, que está esta tía que está buenísima, que no sé qué, no sé cuánto Es que tal. después de Para esto, eso me pongo un RFK, fotograma y ya está. Stone no sabía qué hacer. Sí, sí, o sea, sí, poco. Sí, la verdad quiero es decir, que- son películas que hacen pues muy grandiosas, muy con mucho espectáculo, Malísima. muy tal, Extrema, pero rara vez son extremadamente, fieles a la historia. extremadamente mala, pero hasta decir basta. O sea, pero para pegar a alguien. O sea, para pegar a alguien sin ningún. Y de hecho, yo le cogí mucha manía a Colin Farrell Ya. y procuro no ver cosas en las que salga Colin Farrell, ¿eh? O sea, Pues te pierde- y es verdad que he visto la última que he visto, Gentleman. O sea, me encantó y me encantó. Yo lo dije aquí, lo reconocí. ¿Sabes? Que me gustó A mí- muchísimo. a mí me Pero. parece que- Pero le ¿sabes? tengo tanta manía de esta película que. A mí no es uno de mis ¿Qué es eso? actores favoritos, ni mucho menos, pero tiene cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, ¡Hostias! no vamos a hacer monográfico de No, Colin no, Farrell, porque pero- vamos a discutir ahora mismo. Espera. Venga, Venga, vamos a discutir un poco. Venga, la casa mi segunda Vamos a discutir aquí. peor adaptación es La Casa de los Espíritus Mentira. de Bill August. No, mentira para ti. A ver, volvemos un poco al tema de las expectativas y demás. A ver. A mí me parece, o sea, es mi libro favorito de toda la vida. Es maravilloso el libro. Entonces, me he Es leído el increíble, libro sí. 3, Sí. 4 veces, o sea, Sí. entonces Te lo compro. Que Vale. le falta una generación. le falta una generación y le falta alma a la película. O sea, a mí me parece que es una película que para el presupuesto que tenía, para el encazo que tenía a Jeremy Irons, tenía a Antonio Banderas, tenía a Winona Ryder, tenía a Glenn Close, o sea, tenía a Meryl Streep. a Meryl Meryl Streep. Streep. Entonces, a mí me parece que es una peli relativamente correcta. Es No me cojonuda la parece película. correcta. Vale, pues no estamos de acuerdo, bien. Ya, claro, que aquí no vamos a pelear, he dicho. Yo creo, no, pelear, no, porque tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Para mí es una de las peores, pero volvemos a lo de antes. A lo mejor también por el tema de las expectativas. O sea, a mí es un libro que es mi libro favoritísimo de toda la vida. Me parece un libro súper mágico y con unos personajes con una magia impresionante. Y claro, yo me había imaginado los personajes de otra manera, me había imaginado la historia de otra manera. Evidentemente, cuando quieres concentrar todo también dentro de una película, o sea, pues tienes que ceder en cosas. O sea, quiero decir, en cuanto a historias, en cuanto a generaciones que se saltan, Se come una generación. en cuanto a cómo presentar los detalles, que claro, no lo puedes presentar, o sea, lo tienes que presentar de una manera mucho más
palpable que como lo puede hacer en la novela, que son palabras y que son ideas. Entonces, sí, yo entiendo la dificultad, pero claro, yo creo que aquí puede ser que me jugase un poco mala jugada, o sea, una mala jugada, las expectativas que yo tenía y el amor absoluto que tengo a esta novela de Isabel Allende, que ya os digo que es mi favorita, pero a mí me da la sensación de que es una película que desde que la vi la primera vez y la intenté ver una segunda vez, o sea, no me emociona y como es un libro que le tengo tantísima pasión, o sea, que vea un libro sobre esa película con esos actorazos, con esas actrizazas y que me dé la sensación de que no tenga alma, pues a mí me parece una mala adaptación. ¿Ves? Y- Yo como Vale, no me he leído ¿sabes? el libro y vi la película me gustó. Claro, ¿qué me pasa a mí? Posiblemente que sea lo que me pasa a mí. Yo vi primero la película Ah, bueno. y luego me leí el Es libro. que esa es Me he otra leído el libro, cuestión. me he leído, he Es- procurado leerme todo lo de Isabel Allende porque es de mis escritoras favoritas. Esa cuestión Eh, no la hemos hablado, que claro, sí, pero que eso cambia mucho si cambia ves la muchísimo, película cambia antes mucho. que el libro, A ¿eh? mí, yo vi la película y a mí la película me emociona, me encanta, la tengo, es una de las películas que tengo, es una película que he visto Ujú, muchas veces porque es una película que me llega, que me toca ya. desde siempre. Y como me gustó tanto la película, Leíste el libro. me fui a por el libro. Claro. Porque yo empecé con Isabel Allende, empecé con El Plan Infinito, Oh, que es, me maravillosa parece el novela. segundo o el tercer libro. La Casa de los Espíritus es la primera novela de Isabel Allende. Y yo empecé por El Plan Infinito, que me encantó. Buah, el Y Plan entonces, Infinito es y una ya me fui maravilla. enganchando y me leí La Casa de los Espíritus. Me parece un libro espectacular. O sea, A mí parece es una mi- maravilla de libro. es mi libro. Y es verdad que se salta una generación. Es verdad que es muy difícil. Que La es muy magia, difícil la adaptar. magia de ese, Sí, sí, de ese realismo mágico, sí, yo de lo ese entiendo. realismo mágico, pero creo que como película es una muy buena Claro, película. pues si posiblemente yo Claro, no sea objetivo. la vida es una cuestión de expectativas y ahí está. Claro, no Sí, sea sí. objetivo. Posiblemente si me hubiera pasado como a vosotros, que hubiera visto la película antes que el libro, pues... A mí es pues es verdad que me pasó. Y es de mis películas. O sea, es igual que es tu libro favorito, esta es de mis películas De tus películas es de mis favoritas, películas de fíjate. esas que siempre están ahí, que cuando uno quiere, pues, algo de magia, un llanto, un no sé qué, un no sé cuánto, me la pongo, ¿sabes? Pues fíjate, mira La que Casa de los normalmente, Espíritus. normalmente Sí. vamos a ir más o menos A la par, en pues en esta esto no. estamos en las Sí, sí, en antípodas. las antípodas. Bueno, pues Esther, cuéntanos. Bueno, El silencio de la ciudad blanca. Madre mía de mi alma, de mi corazón. ¡Guau, guau, guau, Joder. guau! Esta es en la que coincidieron Sí, los sí, dos. sí. O sea, Sí, que me sí. imagino que si entre 3 personas hemos coincidido 2, me imagino que un tercio, o sea, 2 tercios de la población española, por lo menos, estarán en la misma. Bueno, Claro, y, yo y- todo- y el todo- tercer, el tercer tercio ni ha leído el libro ni ha visto la película. Yo o sea todo el que igual. conozco que ha leído el libro opina lo mismo de la película, evidentemente. Tremendo. Es Vamos, que, es vamos a que, dejarle a ver. Sí, te voy a cuéntanos. escuchar bueno, a el ti. libro es de Eva García Sáez de Urturi. Es que se ponen unos nombres muy... El problema Javier Rey, ya lo digo yo. Joder. Es uno de los problemas. O sea, otra Pero no cosa- solo él, o sea, no solo él. O sea, el casting, terrible. Horrible, O sea, sí, porque. Belén Rueda, por favor, si está estupenda, pero para otras cosas. Sí, claro, No, pero no no, le pega nada, pero pero no bueno. porque sea Belén Rueda, sino pues lo que tú decías de tal. O sea, el personaje lo describe muy bien el libro. Claro. Es una No tipa tiene nada. morena, pelo largo, Claro, ¿sabes? O sea, entonces- ya empezando por ahí, Por ahí, y ¿sabes? encima mucho más mayor Mucho que más él. mayor, sí, Bueno, sí, otra historia. El caso Otra es historia. que tú estás durante todo el libro, que es de lo que se trata, esperando al último momento a ver quién es, tú diciendo, va a ser esto, va a ser lo otro, lo que tiene que ser. Que es lo bueno del libro. Y llega la película y a los 10 minutos, hostia, ya te lo has destripado. O sea, ¿no? se pega un tiro en el pie. Sí, El Daniel sí, o sea. Caspar solo se pega un tiro así directamente. Es increíble. Y luego ya el resto de la película estás diciendo, bueno, pues nada, pues vamos a ver. Cuando lo cogen. Vamos a ver en qué momento lo detienen o cómo hacemos sí. esto. Pero si O eso sea, se descubre al final de la novela, ¿qué hacen durante la película ese tiempo? pues, Ni idea, tío. pues Yo se no sé, supone, yo ya o sea, me perdí. no, lo sabes tú que eres el espectador, sabes quién es el asesino. Ellos no. Claro, entonces tú imagínate, tú estás diciendo todo el rato, pues es que está claro, ¿no? O sea,
Y ellos están ahí con su investigación y tú no te has leído el libro ni has visto la película. Es El maravilloso. libro te lo traigo si quieres el próximo día. El libro Es una preciosidad. Sí, sí. Y además es que juega muy bien porque además describe Vitoria, Vitoria, que es maravillosa. Si no lo conoces Vitoria es que la ves. Y si la conoces también la ves. Bueno, sí, Y entonces, Vitoria sí la conozco. pues describe también esa ciudad y los personajes y tal. Y ya te digo, hasta el último momento estás ahí. Y en la película, a los 10 minutos, ya te enseña quién es. Ya. Con lo cual, no es que Pero tú todo al el final no es que lo interés haya adaptado. que Claro, planteaba la novela, ¿no? claro, no es que lo haya adaptado mal. Es que se ha destripado a sí mismo y te ha quitado toda la emoción, tú porque ya lo sabes. Ya. Pero el que no se lo ha leído ya lo sabe también. Sí. O sea, Es terrible. como si en el sexto sentido dice. Sí. ahí en el Sí, sí, primer acto, ¿no? sí, a los 10 minutos te dice está muerto Bruce Willis. Y mientras Pues esto tanto, es el igual. Willis ahí sin saber Pues, hasta dónde tirar, pues ¿sabes? esto es igual, O sea, horrible. es horrible. O sea, es como... pero ¿por Está qué? todo mal. ¿por qué Está, ha to- hecho está, esto? está todo mal. No, no, O sea, es está que, todo mal, vamos, para que porque... coincidiesen los Sí, dos, sí, o sea, con todas es las que películas claro, que había. empezando por el reparto, que cuando ya ves el reparto antes de que estrenen la peli, ves el reparto y dices, no me cuadra, nada, Porque nadísima. todavía el Javier Rey vale. No, a mí tampoco. Bueno, A ver, pero vale, pero el Kraken, tampoco, bueno, porque pero... el Kraken no es Javi Rey ni de Ya, coña. Pero bueno, ni pero de es que coña. Belén Rueda no es Pero la Belén Rueda, comisaria. claro, Belén Rueda, que a mí es una tipa que me encanta, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me encanta para otras Casting, cosas, cero patatero. ¿vale? Pero sí, el casting Tengo cero... la trilogía en casa. Y ya te digo, es que el libro es muy, es muy bueno y más si te gusta Vitoria, ¿no? Claro. A mí me coincidió en la época en la que mis suegros estaban viviendo en Vitoria, con lo cual yo pasaba mucho tiempo allí, o sea, que es que me encantó. Además es que mete Y es mucha como- mitología Sí, sí, del vasca. norte, celta, con esas tradiciones, con la naturaleza. Jo, Y es en el muy libro no, es muy y mágico. en el libro no, y en Bueno, el pues, libro no. O sea, y en la peli no. O sea, fatal. no, nada de nada. Y es que, o sea, cuando estaba yo en casa pensando en qué tal, que estaba pensándolo en voz alta, o sea, yo ya estaba pensando en ella, antes de escribírselo, antes de que me dijera tal, y Pilar me dijo, la de Vitoria. O sea, que es ¿Ves? que, Es que- o sea, sí, Todos ahí. sí, o sea, es todo, y como además es muy reciente, pues tal. Venga, seguimos, claro. Sí. Pues seguimos. Pues bueno, yo Jo, tengo. Maravillosa película esta también. Claro, Vamos a cerrar bien. vamos a cerrar bien. ¿Qué pasa? Que es de mis libros favoritos de. Pues igual que para ti Pero el. esta es del cole, esta se mandaba mucho en el cole. ¿El qué? ¿La El peli? clan del oso cavernario. Yo no la leí en el libro. cole, el libro. El En libro era libros de los antiguos, de yo los no que lo mandaban leí en en el los cole. coles. Lo leí después. Y a mí el libro es uno de mis libros favoritos de cuando yo era jovencito. Además, bueno, si queréis explico la historia, ¿no? O sea, me leí el primero y los demás me los iba leyendo siempre en trenes viajando por Europa mientras Yondalar y ella viajaban y tal. Yo siempre, era una cosa muy bonita, ¿no? Cada año me leía uno y tal. Me he leído la saga completa, me gusta mucho, aunque del primero al último la calidad desciende de infinito, pero bueno. Leí el primero. Pero me gusta mucho la saga al completo, El clan del oso cavernario, de Jean-Michel Howell. Y, y bueno, pues años después de leerme el libro descubrí que había una película Lamentable, sí. sobre el libro. Y dije, no sé cómo lo han hecho, ¿sabes? Será buena idea verla. Será buena idea. Tengo que reconocer que no he visto la película entera. No fui capaz. Joder. O sea, Pues no ya fui dice capaz, mucho. claro, no fui capaz de ver la película Es muy entera. lamentable. Es malísima, es extremadamente mala. Daryl Hannah en Mira la que está prota, Daryl Hannah, Claro, Daryl Hannah en la prota. No puede hacer nada. claro, tú No puede dices, hacer nada. el can del oso cavernario, Daryl Hannah, tal, pues voy a dar una oportunidad. No he conseguido verla entera. O sea, no he conseguido verla entera, con lo pasa cual nada. tampoco puedo analizarla mucho, pero si es de estas cosas que dices, hostias, Es un muy libro que es tan bueno, porque es un Es libro muy muy lamentable. bueno, es un libro muy, muy, muy bueno, en el que describe una época pues muy chula, la mezcla, el cambio, ¿no? De cambio dental a Homo Pues fíjate que sapiens. no seguí leyéndome la saga, pero sí Pues recuerdo que me a gustó mí, en su a mí, momento. a mí la saga, a mí la saga cuando me gusta, ¿sabes? Es como los pilares de la tierra, ¿no? Del primero al último hay ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver en calidad y en nada, ¿no? Pero son libros que a mí me gustan. Pues Los pilares de la tierra fue mi libro favorito durante muchos años, me lo he leído 3 veces, y me he leído todos los que salen. De hecho, el último que salió
me parece el mejor después de Los Pilares de la Tierra. O sea, porque además como no tienen, o sea, en realidad no tienen nada que ver, que pasan siglos. Y en estos sí, en estos son ellos dos. Bueno, aquí es solo Ayla y todo el clan, y luego en el segundo conoce a John Dalar, que es otro, que es un hombre al que conoce, que está viajando y tal y pascual, en el Valle de los Caballos, que es el segundo, y a partir de ese libro ya todos son Ayla y John Dalar. Tengo una amiga que su hija se llama Ayla por el libro. sí. Vamos a continuar porque al final sí que nos enrollamos como las persianas. Vamos a pasar a las mejores adaptaciones. Vale. Para nuestro gusto. Sí, nuestro sí, sí, gusto. sí, sí. ¡Buah! Voy a ¡Buah! empezar yo. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo Voy a- empiezas? ¡Hostias, cómo empezamos! Empiezo ¡Hostias! duro. ¡Qué Mystic buena River. película! O sea, Mystic River de señor Clint Eastwood. Es que hay que quitarse el sombrero ante esta película. A mí el libro me gustó muchísimo cuando me lo leí. Es un thriller, o sea, psicológico, súper interesante, súper intenso. Describía muy bien los personajes, la psicología. Pero es que hacerlo en película, de la manera en la que lo hizo Clint Eastwood, o sea, me parece de quitarse el sombrero. O sea, Y con es- esos actores, es claro, una, también. es una, a Claro, ver, claro, claro, o sea, claro. estamos hablando de que el elenco principal son Tim Robbins, Sin Pen. claro, Son Pen. Son Penn y Kevin Bacon, o sea, Bacon. quiero decir que no son tres mindundis, o No. sea, está claro que, pero Son todos muy buenos, pero lo de Tim Robbins, o sea, lo de Tim sí, Robbins en esta película está, bueno, está. Son Penn, Ay, Son siempre. Penn, A mí es que, o sea, también no sé, tengo espectacular. especial, o sea, Son los que más pesan. pero quizá por el personaje en sí, ¿sabes? O sea, toda esa contradicción de Tim Robbins durante Sí, toda la bueno, película, pero- toda esta, buah, Bueno, tiene de una hecho, fuerza el de personaje hecho, que se es llevaron, increíble. se llevaron el Oscar los dos. Hmm. Tim Robbins a Secundario, actor, ¿no? sí, Secundario de reparto y y Sean Penn actor protagonista. principal. Espectaculares. Están espectaculares. Están espectaculares. La película es espectacular. La manera en que están o sea, las tomas, el color Mira, la manera de transmitir El dolor. a través de los planos el dolor, el que todos bueno, Es redonda, la película es redondísima. quienes no hayan visto la película Que se jodan, que la vean. vean. Al principio de los años 70 son tres niños, o sea, que secuestran a uno de ellos delante de los otros dos y abusan ¿Y los de violan? él sexualmente durante 4 días y aquello pues deja un trauma que Por lo que sea, ¿sabes? Que tampoco. un trauma, pero no solo en el niño, sino claro que lo que transmite muy bien la novela y que lo transmite también muy bien el libro es que no afecta solo a ese niño. Y no solo afecta a los otros dos niños, sino afecta a toda la toda comunidad. la comunidad. Cómo envenena esos abusos, pues eso, esa violación, o sea, cómo afecta a toda una comunidad y puede envenenar a toda una comunidad, ¿no? Y me parece una película Es redondísima. redondísima. Es O sea, el redondísima. libro me parece buenísimo, pero es que la manera que tiene de afrontarlo a través de planos, a través Y del tiene una- estudio psicológico. Y tiene una secuencia, la película, que me parece de las mejores secuencias que he visto en años y años, que es esa conversación en la terraza de En la Sean Penn con terraza Tim Robbins, de Tim cómo Robbins, está sí. rodada desde los planos de Clint Eastwood a ellos dos actualmente, que están, Sí, o sea, sí. que transmiten, Y- que es increíble. Y cómo vas viendo cómo va afrontando cada uno de ellos, cómo ha afrontado ese trauma, ¿no? Uno a través de la violencia, otro a través de encerrarse dentro de sí mismo, otro buscando la justicia. Bueno, o sea, es Maravilloso. una novela buenísima y una película redondísima en Yo todos los aspectos. no me he leído la novela, pero bueno, Pues la película, Es que- novela es muy película buena, la ¿eh? vi en el cine, la tengo, la tal, o sea, es una de estas películas grandes de las grandes, Sí. o sea, Mr. River. Además en todos los silencios, en los planos, Sí. maravillosa. Bueno, seguimos. Hablamos de ella hace poco. Venga, de además. Tiburón, sí, la tendremos todos muy en la memoria porque hace poco ha salido el documental Ujú. de Tiburón 50 años que se Sí. hizo. Entonces, pues bueno,
hay muchos datos, muchas curiosidades y tal, ¿no? Sí, yo la vi en el cine, además, cuando comentamos Cuando la... Sí. lo de que habíamos visto este verano, había Sí. visto en cine Sí. Tiburón, sí. Bueno, pues esta película ya sabemos todos que, bueno, pues que se salió de presupuesto, que el niño Spielberg que estaba ahí un poco protegido por el productor y que, bueno, pues gracias a su mujer, ¿no? A Lorraine Gate, si no recuerdo, Lorraine Gary, pues le permitieron, ¿no? estar ahí. Cómo se les fue de presupuesto y la sacaron y bueno, pues hay muchas curiosidades como que se cambiaron, que se adaptaron, historias que como que sobraban, porque por ejemplo el científico que va Hopper, Ujú. en el libro tiene una relación amorosa con la mujer Ah, sí. con la mujer Yo que del no he policía. leído. Oh. Tiene una aventura. Qué chulo, ¿no? Sí, y de hecho muere porque cae en la jaula del tiburón y se le zampa. Pero Spielberg pues consideró que eso pues no tenía... No era interesante para lo que él quería contar y lo eliminó directamente. Hay más tramas, entra la mafia, las playas quieren que estén abiertas porque hay una relación con la mafia que tiene el alcaide y sin embargo la película se centra que es simplemente a nivel económico porque es un momento donde la ciudad Hay mucho turismo. hay mucho Turismo y turismo tal, y sí. tal. La muerte de... hay una escena, el capitán del barco muere en el libro porque se le engancha el pie en una cuerda y cae al agua y se ahoga. Pero sin embargo... Sí, claro, en la película, sin embargo, pues muere porque se le zampa el tiburón, ¿no? Sí. Pero lo mejor de todo es que el tiburón en el libro muere a causa ya de cansancio. De mayor, de viejo, ¿no? De aburrimiento. De aburrimiento, No, de no. comer gente. No, pues porque tiene heridas y al final pues ese desgaste al final acaba con él, ¿no? Pero a Spielberg le pareció... Claro, Claro, le a Spielberg parecía- eso le pareció muy aburrido Sí, le parece y lo hizo muy explotar. cinematográfico y entonces decide pues que le metan una bombona de Sí, es una oxígeno bombona, y le ¿no? Con lo peten, ¿no? que... Y al ¿Cómo escritor... le dices? ¿Cuál era la frase? ¿Sonríe, cabrón? O algo así. Algo así. Le dice cuando le Bueno, pega pues ahí. el escritor del libro, Peter Benchley, estaba en ese despacho. Yo me lo imagino ahí una mesa ovalada con todos los productores, los directivos y tal, ahí haciendo el guión. Y cuando Spielberg dijo que iba a morir así el tiburón, al escritor le tuvieron que sacar de allí de los improperios, Sí, que ¿no? de ninguna manera podía hacer eso. Y le tuvieron que escoltar a la salida para sacarle de allí porque debió de montar una que a mí me gusta imaginármelo como en las películas, pegando voces, ¿no? Y decidió cambiar eso y bueno, pues... Yo ¿Cómo? siempre me he Claro. planteado cuando venden los derechos y están ahí dentro, o sea, si cambian tanto algo del sentido de su novela y tal, ¿no pueden hacer nada? No Pues haberlo en este vendido. caso era No Spielberg. haberlo vendido, ¿sabes? O sea, Porque lo has vendido, claro, tú ¿no? lo O vendes sea, lo y vendes con lo vendes todo. con todas las cosas. A ver, pues me imagino que depende del autor, podrán negociar o no negociar o tal y Ya. pascual, pero cuando lo vendes con todas Lo las vendes con consecuencias. todas las consecuencias, ¿no? Claro, Claro. pues este hombre se fue enfadadísimo de allí de la reunión y tal. Y bueno, pues de hecho hay otra curiosidad que posteriormente el mismo productor hizo Regreso al Futuro, hizo ET con Spielberg y tal, ¿no? Y un homenaje que tuvo Spielberg es que le puso a la madre de Marty McFly, es Lorraine McFly, Lo reí, ¿verdad? en honor a la mujer Lorraine de su productor. ¿Y por qué gana la peli? Pues porque se centra en esa visión que yo creo que hasta entonces no se había visto, la visión del tiburón, ¿no? Desde la profundidad, ese miedo a lo desconocido, y la música de John Williams, que parte de dos acordes Hombre, básicos y que súper genera ese épica. miedo, que además es que es un miedo tan irracional y tan... Yo creo que es la película más terrorífica que existe. Yo creo que todos hemos cogido miedo al mar por esta película. Vamos, Claro. eso de no hacer pie en la playa. En la playa vamos. es... Y además sin grandes artificios, porque nunca hubo un tiburón enorme, grande, era un trozo, era... Sí, sí. O sea, cómo juega con las tomas y de hecho tenía nombre. ¿Sabéis que tenía nombre el tiburón? No. El Bueno, tiburón sí, se sí, lo llama sabía. Bruce.
¿Cómo? Bruce. 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 Por eso el tiburón de Buscando a Nemo dice eso de me llamo Bruce. Así Anda. Es un homenaje a... Anda, anda. ¿Qué Claro. cositas nos está enseñando la Mira la Sergita hoy? pollona. Fíjate, Sí, sí, ha hecho sí. los deberes, ha hecho los deberes. Muy Pues guay. tenía nombre, la cabeza del tiburón se llama Bruce. Muy bien. Pues muy bien. Así que me parece muy buena adaptación. Hombre, mucho más épico por lo que nos Sí. ha comentado de cómo muere el pobre hombre ahí. Mucho más interesante, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, Pues nada, vamos. vamos. A ver, ¿qué nos traes tú? Pues traigo una serie, no es una película, traigo una serie. Sobre un libro, La novia gitana, ¿vale? La novia gitana es el primer libro de la saga de la VAC esta, de Carmen Mola. Carmen Mola, que son varios guionistas, son guionistas de cine, entonces sabían lo que hacían, cuando escribieron el Menudo libro. revuelo hubo con eso, sí, cuando se Sí, descubrió cuando que se descubrió que era Carmen Mola eran tres guionistas y no era tres una hombres, sí. mujer, ¿qué tal? El libro es muy bueno, es novela negra, que es lo que he dicho al principio, que es lo que más me gusta. Empieza con un asesinato muy curioso, ¿no? Hay los gusanos, el tal y pascual. Y, y la adaptación a la serie, a ver, no mejora, la serie no mejora el libro, ¿vale? Pero sí es una adaptación muy fiel, muy fiel. A mí me gusta mucho porque han buscado, primero, a actores y actrices que sean muy fieles a la descripción de los libros. O sea, yo que me he visto la serie y me he seguido la saga, yo me he leído la saga completa, que termina con el clan, son 5 libros al final, ¿vale? Y los actores son muy fieles a la descripción del libro, pero es que no solo los actores, la fotografía de la serie, esa oscuridad, ese, ese rollito a novela negra que describe es súper chulo. Y la serie está muy bien hecha, muy bien hecha. Y pasa por todo, ¿vale? Evidentemente se tiene que saltar cositas del libro, pero es muy fiel, muy fiel. No se inventa nada. Te puede quitar alguna cosita, pero no se inventa nada. No va más allá. Hay dos temporadas, que está La novia gitana y está La red púrpura, que es del segundo libro, igual. Y la adaptación es maravillosa. El tercero, que es La nena, se estrena en 2026, ya se está terminando de rodar, está en postproducción ya, y se estrena, así que es muy recomendable. Es ya 3 player la serie, si alguien no la puede ver, pues está Paco, que es el que a mí me ha conseguido las 2 temporadas. Esto no se puede decir, pero ya está, como se va a editar, Ya tenía esta como se va a editar, pues que se joda a quien sea. Pero o sea, es que está muy bien hecha. Si os gusta la novela negra, os gusta tal, os va a gustar la serie también. No, yo la serie las he visto las dos. ¿Las has visto? ¿Pero te has leído los libros? ¿Te ha gustado la serie? Sí. Los libros, pues los libros son la hostia. Es verdad que a partir del el tercero me parece una bestialidad, o sea, me parece el más bestia como historia, me parece como caso, porque al final es la BAC, que es un cuerpo especial de la policía, ¿vale? Y el tercero es el caso más bestia de los 5 libros, me parece el caso más bestia. Y, y luego el cuarto también está bien, pero es quizá el más flojo. Y el quinto, el clan, pues finaliza, o sea que está bien. Me imagino que harán la serie completa, las 5 temporadas, pero finaliza, ya no puede haber más, ya ha terminado los libros. Y está muy bien. Vamos a continuar Porque vamos, justitos de tiempo. bueno, Venga, vamos allá. podemos hacer un programa más largo, no pasa nada. Sí, hombre, que te están esperando. Ah, no, hasta -4 no me esperan. Ah, bueno. Por eso, que no hay problema. Vale, yo he traído un género que a mí me gusta mucho. Yo sé que a ti especialmente, a ti no lo sé, pero a ti no te gusta especialmente ese género de ciencia ficción. A mí me gusta mucho. A mí no. Y ya lo sé, Lo por eso sabemos, lo lo he sabemos. dicho. Pues a mí la película es La llegada de Denis Villeneuve, 2016, sí. Y bueno, a mí es un relato que me encanta, es un relato corto que se llama La historia de tu vida, lo trajeron aquí como, bueno, y en Estados Unidos como La llegada, ¿vale?
Y es muy, o sea, es basado en un relato corto de Ted Chiang. Ted Chiang es, bueno, es estadounidense, a pesar de lo que parezca Ted Chiang, que lo podemos ¿No hemos relacionar. hablado de esa película aquí? ¿Eh? ¿No hemos hablado de esa película aquí? ¿No me has No sé, recomendado a algo? lo mejor la he Me recomendado suena yo en algún mogollón. momento, porque es una película que No la he visto y me suena mogollón. me mola mucho. Pero bueno, Vale, vale. es Que una película era que me gusta. curiosidad. Sí, seguramente la haya yo recomendado en algún momento porque me encanta. Porque tanto el relato me parece que es una película que es bastante fiel dentro, o sea, cambia cosas, pero el alma del relato está ahí y me parece muy complicado porque muchas veces cuando coges un relato corto, porque es a partir de un relato corto y haces una película de 2 horas o 2 horas y cuarto, creo que son 2 horas. Claro, muchas veces, o sea, meten detalles insignificantes muchas veces o meten cosas que no tiene, que, que no es fiel al relato, ¿no? Y sin embargo, esta película me parece que está muy bien trabajada por Villeneuve, es muy redondita y que me parece que a nivel actoral, a mí el actor Jeremy Renner no es un actor que me guste especialmente. Bueno, a lo mejor también porque ha hecho muchas películas de estas de Marvel y tal, y ya sabéis que no soy Por lo que sea, muy no somos amante de las muy... películas de Marvel, pero la actriz Amy Amy Adams Adams. en esta película, bueno, en Es otras películas que también, es un sol de mujercita. pero me parece que igual que hablamos antes de los problemas de casting, me parece que en esta película está elegida de una manera magistral porque tiene mogollón de matices, o sea, de gestos, de la manera de trabajar gestualmente que transmite muchísimas emociones y que le va muy bien a la película y que es muy fiel al relato y es una especie de, bueno, la película y el relato es como una especie de palíndromo, o sea, que empieza igual que acaba, o sea, es súper compleja, o sea, Yo creo que la he visto, pero no la recuerdo. pues a mí me encanta, yo la Yo no la he visto, no recomiendo la he visto, no la he visto. y no Pero sé si te porque no gustaría, es un, claro, no no es es un un género que te mole. que me mole. Mm. Nada. Pues yo la dejo ahí, a mí me encanta. Pues Bueno, cuéntanos. mi Bueno, que me vas a siguiente tocar en la película patata. es Cadena Perpetua. Buah. Esta también ha salido en el Buah. programa en algún Vas, sí, momento, unas sí. cuantas veces. Sí. Y seguirá saliendo. Mm. Está considerada para en muchas La encuestas, mejor muchas de estas, película, como mejor película de la historia, ¿eh? O sea, superando al Padrino en sí, sí, 2008. sí, sí. Mm. O sea, Y eso que la primera vez que se estrenó no tuvo tampoco mucho no. éxito. Bueno, yo la vi yo fui 2 veces a verla, pero, Sí. pero, En principio, pero porque yo soy, Tuvo yo- éxito. en principio conmigo sí. no tuvo mucho éxito, pues porque las películas de cárcel Ujú. como que no tienen tanta aceptación, no había reparto femenino, no había... el título era como un poco porque en principio era Rita Hayworth y de la redención de Shawshank. Mm. Es como un poco así, ¿no? Pero luego sí, luego fue nominada un montón de veces, 9 veces creo, a los Oscar y los Globos de Oro y no sé qué. Y luego ya se volvió a... Además que coincidió con Pulp Fiction y con Forrest con Gump. Forrest Gump. Es que ese Es que famoso ese año, año- ese famoso año 94. Hemos hablado, Claro. aquí en el Desván hemos hablado de aquel famoso año ya. Claro, famoso pero año, luego se sí. reestrenó y ya recaudó 64 millones, o una barbaridad, o 58, una cosa así. Es un peliculón. Bueno, es Sí, un es una relato obra corto maestra. de Stephen De King, Stephen King. Mm. Que quién Sí. lo diría, o sea, cuando pero igual que le pasa a Cuenta conmigo, a Stand Cuenta By Me, Sí, a conmigo, Stand que By también Me. es un relato corto. Sí. Es verdad que, claro, Stephen King dentro de Dentro de todo de lo que su tiene. universo. todo lo que tiene, pues es verdad Pues, que tiene rarezas en algún... Hablando de los derechos de autor que comentabas tú antes, me imagino que lo sabéis, la fe que tenía Stephen King en el director, en Frank, verdad que lo voy a leer, me voy a poner las gafitas, Frank Darabont, o algo así, que no entro estoy como Rajoy, que no entiendo Director ni mi de The letra. Walking Dead. Bueno, De los pues, primeros capítulos de The ¿sabéis Walking por Dead. cuánto, sabéis por Las 4 cuánto, estaciones de Stephen King. sabéis por cuánto Grandísimo le libro, vendió Paco, los muy derechos bien. Buena de... recomendación. ¿Por cuánto?
Tenía tanta fe en él que le vendió los derechos de la película por $1. Por $1. Pues mira, a Stephen King Pero, tampoco le faltaba, pero con. tampoco le falta, Claro, sí, pero efectivamente claro. tampoco se iba a morir de hambre, pero por $1, pero a cambio de parte de la taquilla o nada de nada. Pues no sé, o sea... Pues me imagino que no, que es un acuerdo de estos de... O sea, hay Sí, gente que te lo dona que te lo da, tenía gratis, Bueno, tanta te fe lo que da si no... gratis y tal, ¿sabes? Que... Claro, y luego, bueno, pues es verdad que la película tiene diferencias con respecto al libro. Bueno, el famoso Red, que era irlandés, pelirrojo, quiero creer, Ajá. y sin embargo, pues el tío quería a Morgan Freeman. ¿Por qué será? Por- ¿Por qué sí, será? O sea, si puedo tiene tener a red, Morgan Freeman, tiene ¿para qué? rojo. Pues, ¿sabes? ¿Para qué voy a buscar a otro? ¿Sabes? Como O si sea, te lo describe que o sea sea, como Brad es Pitt que me da, es que me la o... suda, o sea, Pues quería a o sea, Morgan Freeman, por lo que fuera. madre mía, qué Y luego película. pues hay pequeños cambios también, Puta que obra le dan más maestra. épica a la película, pues el alcaide al final le pillan, o sea, termina su mandato y tal, y aquí sin embargo se suicida, que es como más, Más, Sí, más te lo mereces, más ¿no? cinematográfico. me hace, Claro, sí. el viejo Brooks no se suicida, Ah, no, ¿No? en la no se novela no. suicida, No. en la novela no se ¿Y suicida, qué hace? pues sale de la ¿Morir de cárcel. pena? No, pues supongo que encuentra un empleo y se Sí, muere de hombre, el empleo viejo. lo tiene, el Sí, empleo lo pues se muere tiene. de viejo, ¿Sabes? o no se le da Que mayor importancia, pero en la película se suicida, que queda como sí, más sobrecogedor. es que El chavalito no muere como no en le la pegan un tiro. película. En el libro le ejecutan. Aquí es ejecutado, Es pero ejecutado, por lo lo bajini. ejecutan. Sí, pero es un poco medio suicidio, él ya no quiere seguir allí y se acerca a la valla, entonces es cuando le tirotean. O sea, que es un poco una ejecución, pero como por lo Ahí bajini. le ejecutan más Sí, oficialmente, ¿no? O claro. sea, más... Más con menos... sí, Con menos... más a saco. Entonces, eso Joder, también pero aquí hace. en la peli le ejecuta muy a Sí, saco. pero Es le un ejecutan a suicidio. saco. No es Queda un suicidio. entre comillas. No, no, no. Dicen que se intentaba escapar. O sea, lo que cuentan, la versión oficial que cuentan es que se intentan escapar, Y le pero es tienen que cuando, tirotear. cuando el alcaide le saca diciendo, ¿tú de verdad sabes la historia de esto? Sí, sí, me Sí, la le contaron, ejecutan. tal, Sí, tal. Pues vamos a decir pero la verdad, apaga está. el cigarro y tal como apaga el cigarro, están arriba apuntándole y le ejecutan. O sea, son una ejecución tal Sí, cual. pero no Que me la sé de es. memoria la En peli, el, ¿sabes? en Que el no... libro es una ejecución Sí, o sea... que todo el mundo ve. Oficial, o Que todo el sea, mundo ve. como... Y eso, claro, despierta también el interés. O sea, el que Andy mande la información para destapar el caso del alcaide. Y bueno, pues pequeñas cositas que cambia, pero que al final es que la fuerza que tiene, como está narrada, con los personajes que está hecha, con esa fuerza que es, yo creo que muchas veces, aunque la adaptación ya en sí esté bien hecha, siempre en cine va a ganar mucho por las imágenes, por la fotografía, por la interpretación. Depende. Sí, Claro, pero Claro, bueno, depende. que gana mucho. Tiene que estar muy bien hecha la película para... Si el Sí, libro es bueno, ¿eh? pero que Porque no sí, pero que siempre... si la adaptación está bien hecha, Sí, ya termina de redondearse todo con el elenco y con las sí, interpretaciones y la que es lo fotografía. está que es lo claro. que es lo que pasa con la peli con la que cerramos Pero ahora. a veces es eso que te pone, pues lo que me pasó a mí con La Casa de los Espíritus, ¿no? Te pones el listón muy alto porque visualmente es muy difícil llegar Claro. a ese nivel que tú te creas en la cabeza y como Claro. cuando es un buen novelista, una buena novelista, pues es muy difícil llegar a captar esas imágenes, ¿no? Que plantea ese autor o esa autora. Claro. Luego, además, hablando así, estoy Que pensando. tienes que ser también bueno, ¿eh? Sí. Para poder plasmar eso, ¿no? Pero estaba pensando también con respecto a lo que has dicho tú antes, de que está considerada como la mejor película y tal. Es que hay películas que a lo mejor son muy buenas, pero están dirigidas como a un público muy especial. Por ejemplo, El Padrino, que no le llega a lo mejor a todo el mundo. Sin embargo, yo creo que Cadena Perpetua es como más fácil de ver por más gente. No sé si me estoy explicando. Sí, te estás Es como explicando. más amable, más llega a más gente de diferentes edades o condiciones y tal, que no es tan de culto a lo mejor o tan concreta, ¿no? Pienso que a lo mejor No sé. el éxito también de esta película, o que esté considerada como
de las mejores, o la mejor película tiene mucho que ver con eso. A mí no me parece la mejor película, pero sí de las más, Bueno, a mí- pero sí de las mejores, ¿eh? Sí. Sí de las mejores, o sea, no, no lo pongo en duda, pero no la mejor, no, pues la mejor sigue siendo El Padrino 2. Eh, Padrino, sin duda. sin duda, Para es la mejor nosotros- película de la para historia del nosotros cine. dos, o sea, O sea, nadie nos va a cambiar ahí de no, ahí. no hay más. Bueno, pues voy con la mía, Buah, que más o menos, pues, vaya pues eso. noches. O sea, esto, claro, es una puta obra maestra. Ay, que se me cae el Club de los Poetas Muertos. Qué bonita. Película. Hace Eh, poco que la vi. claro, yo también hace poco que la vi porque Amanda no la había visto. Eso le pasó a Y, Abril, que y tampoco me la la había puse, y visto. se la puse a Amanda y ¿No la vimos habías los dos. visto Club de los Poetas Muertos? Amanda, Ah, Amanda. Joder, Amanda, ¿puede no, yo ser? la vi, yo creo que la vi en el cine y la he visto infinitas veces el Club de los Poetas Muertos y la seguiré viendo. Esta, de hecho, la copia ni siquiera es mía, es de mi hija, de la mayor, que se la regalé, también la primera vez que la vimos se la regalé, porque ella también empieza a tener una pequeña colección de DVDs. De hecho, dice que cuando me muera se va a quedar con todos los míos y que la pequeña no puede optar a ninguno, tal cual, lo ha dicho. Pero bueno, aparte de eso, partamos del libro. El libro es Yo no he una... leído el libro. Mira, pues, pues sin más, quiero decir, Sí, es la historia un es libro es la correcto, misma ¿no? historia, es la misma historia, pero sin más. No tiene No el tiene pozo, no la tiene fotografía, la fotografía, ni el los... pozo, ni la sensibilidad que tiene la película, ni los personajes, ni absolutamente nada, 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 ni nada. la No tiene música. absolutamente nada de lo que tiene la película. Es un libro que es correcto, que se puede leer, que es una historia chula, porque la historia al final es chula, pero no tiene, es que ni siquiera, sí, por no tener, no tiene ni a Walt Whitman, ¿sabes? O sea, tiene dos cositas, pero ya está, ¿sabes? O sea, es que no, es que le falta todo. Hombre, es que esa escena final, todos subiéndose a la silla, eso plasmarlo en un libro, Claro, no sé de qué manera puede no ser más es, potente que verlo. pero no es esa escena, Ya. es todo en general. La sensibilidad, ¿no? Que Es transmite la la película. sensibilidad que tiene la película, el cómo está hecha, cómo te va enganchando desde el principio, Esto cómo hace... ese profesor te enamora, ¿sabes? Esa mirada. Volvemos a Robin Williams, evidentemente, cómo te enamora desde el principio, cómo quieres que Hace se... poco en una ¿sabes? O sea, entrevista que estaba ¿a Robin promocionando... Williams? No, Ah, a Robin vale. Williams, por desgracia no. A Ethan Hawke, que estaba promocionando una de las últimas películas así que ha hecho y comentó que había como una sinfonía maravillosa entre Peter Weir, bueno, es un director Director, espectador. que no, Sí, no sí. vamos a A descubrir descubrir ahora, ahora. que bueno, además hemos hecho programas con, o sea, con El show de Truman, Sí. bueno, y es un director que es como muy cuadriculado, ¿no? O sea, que le gusta todo, tener todo muy controlado y tal, y se encontró con Robin Williams, que era- improvisa. Es la improvisación, sí, Era la es un improvisación grandísimo improvisador. continua. Y luego me regañas a mí Y cuando hago entonces- cosas de esas. Sí. Y entonces, Qué bonito claro, está eso. el tema es que, claro, que podían haber chocado constantemente y decía Ethan Hawke que se creó un ambiente maravilloso porque se respetaban mutuamente, ¿no? Entonces, o sea, iban buscando como el equilibrio entre los dos, entre la improvisación de uno y la cuadriculación del otro, y que se creaba un ambiente para el proceso creativo maravilloso, ¿no? Y que aprendió muchísimo en ese rodaje. Y bueno, Sí. o Lo sea, tiene todo la película. yo creo que eso Dice, ¿por qué no habremos tenido nuestros profesores de esos, verdad? es maravillosa. La verdad es que en todos sus apartados. Es que Yo el sí visual- considero haber tenido una profesora, evidentemente no estoy es- tal, no porque es- tampoco estudiaba en un es colegio King. con una represión como tal, pero sí Da yo, igual, tienes que pero estar yo sí reprimido tengo- para que te pero no, yo sí para que tengo- genere en ti el amor por una asignatura. sí, pero yo sí tengo una profesora así, Yo no, yo sí tengo una profesora así. yo nunca tengo. Paco la conoce además, o sea, que es Lola Martínez, que fue, evidentemente, o sea, claro, la asignatura que me daba era teatro, no tiene nada que ver, pero yo me metí a teatro
porque no había que estudiar, era una EATP de estas que tenías que elegir y era la que no había que estudiar. Yo me enamoré de teatro a través de Lola y me enamoré de Lola a través del teatro y tuvimos una relación muy especial durante muchísimos años. Luego fue profesora mía de lengua y literatura en COU también y yo conseguí aprobar lengua y literatura con muy buena nota gracias a ella y mantuvimos una relación durante muchísimos años después del instituto, pero muchos, o sea, que yo tenía, vamos, estuvo en el estreno de mi película, estuvo tal, o sea, qué tal, o sea, Lola Martínez. Y, y es lo más parecido que puedo encontrar a esto. Lo que me hizo vivir y soñar esa mujer es lo que más parecido que puedes encontrar a... Maravillosa película, si alguien no la ha visto. Hmm. Está en Netflix, yo creo. En Netflix. Está Y por ahí, no sé si está en está por alguna ahí. plataforma De las que no te más, pero cansas en de ver. Netflix está seguro. Está por ahí, pero vamos, yo la tengo. Así que, bueno, pues nada, vamos a Muy ir rápido, vamos muy ¿Vamos a hacer rapidito las a recomendaciones? las recomendaciones. Pero muy rapidísimo. Muy rápido, venga. Vamos a hacer la sección más rápida de recomendaciones. Vale. La vamos a nombrar y poco más, ¿vale? Vale, Yo he recomendado, ya lo recomendé en otro momento, El cine según Hitchcock de François Truffaut. Me parece un libro que hay que, ya lo dije en su momento en ese programa, hay que leer por lo menos 3 veces en la vida. Entonces, es un libro hecho a partir de las entrevistas que le hizo un genio a otro genio, Truffaut a Hitchcock, y reflexionaban sobre todos los aspectos del cine. Es una maravilla. Y uno de los aspectos que hablaban y que salían muchas anécdotas era precisamente de cómo adaptaba Hitchcock y Truffaut adaptaban las novelas, cómo hacían ese proceso de adaptar las novelas, los personajes, de qué detalles cambiaban, por qué cambiaban los detalles. Me parece un libro maravilloso y que me parece que hay que leer al menos 3 veces en la vida, no digo una, 3. 3, vale. Empezaré por la primera. Eso. Estefina, ¿tú tienes algo? No. Vale, pues voy yo muy rápido, ¿vale? 3 cosas muy rápidas, ¿vale? 2 que le he dicho a Paco y una que me ha salido durante el programa. Muy rápido. La primera es un libro. Recomiendo Seda, de Alessandro Barico. Es un libro que es dulce, que es entrañable, que es maravilloso. Maravilloso. Se hizo una adaptación al cine. Además te lo lees en un rato. Sí, te lo lees en un rato. Se hizo una adaptación al cine que no es que sea mala la adaptación al cine, No cubre pero no cubre expectativas. No, o sea, así que recomiendo el libro. Es un libro súper Y poético. bueno, y por vacilar sobre mí mismo, hice una adaptación propia yo para teatro, que fue la primera obra que hizo Teatro Bypass, que se estrenó hace 20 años, en abril de 2005, donde Paco es uno de los protagonistas. ¿Vale? Así que recomiendo el libro de Seda, que es una maravilla. Recomiendo una película, ¿vale? Que se llama La flaqueza del bolchevique, que es una adaptación de un libro se me ha olvidado el nombre, si le conozco, además le conozco, de Lorenzo Silva. Coño, ¿verdad? Sí, del primo, de aquí de Getafe, Lorenzo Silva. Y bueno, a mí me gusta, me leí el libro, luego vi la película y me gusta mucho, a ver, no es exactamente igual, es una adaptación, pero es bastante fiel, cambiando algunas cositas, bastante fiel, pero es que me gusta muchísimo la interpretación, tanto de la de María Valverde, que es su presentación, es su primera película, tenía 15 años cuando empezó a rodar, y bueno, y el gran Luis Tosar, que es que lo hace tan bien, tan bien, Yo que- esa la vi en teatro aquí en Parla. pues sí, yo La en teatro flaqueza del no, bolchevique, en sí. teatro no la he visto, pero es una de mis pelis de estas que me gustan ver de vez en cuando. Es muy cortita, Rubén Ochandiano también sale, muy cortita, muy tal. Y luego voy a recomendar además las 2 cosas, que es libro, libro y película, ¿vale? Almudena Grandes, que es mi escritora favorita, ¿vale? Que se han adaptado al cine unos cuantos libros suyos y bastante bien algunos, otros no tanto. Malena es un nombre de tango, por ejemplo, ¿no? Sí, yo por suerte me he leído todo lo de Almudena Grandes, es mi escritora favorita, tuve la suerte de conocerla antes de que muriera. Y hay un libro que es mi libro favorito de Almudena Grandes, que se llama Los aires difíciles, ¿vale? Y hay una adaptación al cine que es una muy buena película, pero solo es de la mitad del libro.
Almudena Grandes tiende a contar las historias por separado, va contando como dos historias por separado que al final confluyen y tal. Y el libro cuenta. Y el libro y la película cuenta una de esas historias, la otra la obvia al 100%. Sí, O sea, bueno, no existe. Como la novena puerta, pero bien hecho, ¿no? Pero muy bien hecho, la película Vale. es muy buena, pasó sin pena ni gloria, quiero decir, que no es una película de gran presupuesto, no es una película que tuviera gran repercusión, pero es una película muy chula. Y lo sería Muy bien. difícil es el libro. Y con eso termino mis Bien. recomendaciones de hoy. Venga, no está mal, no está mal. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Sí, cuando lo grabemos y cuando se vea. veréis de qué va Y tal, sí, sí. Claro que sí. Ya nos han dicho Así que no digamos de qué va el siguiente del programa, Claro, porque para- no sabemos para ver en el qué orden. orden nos van a ir poniendo. Así que os den por culo a todos que esto se acabó un besazo. Se os y que quiere. se os quiere a vosotros y vosotras y... Nos vemos. Mamá. Besis. Besos. Chao, Paco.